uno podría ver los movimientos que fue haciendo consigo mismo y con la pintura Juan. Uno podría ver el recorrido en 2 décadas de la pintura de Juan como si fuese medio siglo en la pintura occidental. Eso que se vio en la historia del arte moderno y contemporáneo a lo largo de un siglo, él en 20 años lo hizo en su propio trabajo. O sea, para mí hay un proceso de desintegración de él, que tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Si hay un hilo conductor en todas las etapas de la obra de Juan Tesi, es el erotismo. Desde que era un pintor, digamos, académico, siempre estaba algo de voyerismo, de erotismo, estaba la figura de la muerte, de las relaciones homosexuales, de retratos medios extasiados, con una pintura muy académica. Llegando el 2010, es como que patea el tablero, pero sin embargo, en esa pateada de tablero empieza a, digamos, diluirse en todos los elementos que componían esa pintura académica, se empiezan a descomponer, empiezan a aparecer unas abstracciones con grises cromáticos, que eran como sensaciones también que provenían del gesto de maquillar. Ahí aparece de nuevo el erotismo, aparece de nuevo como la sensualidad, aparece el cuerpo, pero en pinturas como un poco más abstractas. Está como en un juego en el que dejó que la pintura le devolviera, ¿no? la pelota, sin imponerse él, pensando en que él tenía que tener un imaginario o algo reconocible. Sin embargo, logró volverse absolutamente reconocible en todas esas facetas, ¿no? Que fue como el periodo para mí que se deglutió Sí. a Kuitka. Como que se hubiera puesto a diseccionar el trabajo con los grises cromáticos de Kuitka y los pasó a su propio lenguaje, digamos. Y después de eso aparecen como esta pintura más primitiva, ¿no? De personajes esquemáticos, más sígnicos, más simbólicos, pero que sin embargo también están todo el tiempo rodeando un falo, abrazando un falo. El falo puede ser una montaña, puede ser un tubo, ¿no? Cuerpos que son como medio tubulares, que se encuentran con un tubo que es un tubo. eh, Caritas dadas vueltas, parejas, ¿no? Siempre hay algo como muy, muy sensual, por un lado, sensual en lo matérico. Claro, eso estaba por decir, como más allá de las formas que describís, como esto, el palo, la pareja, hay algo también de cómo trata la materia, de cómo trata el color, de cómo trata la... Pero ahí empieza a dividirse como en dos formas de trabajar al mismo tiempo. Él sigue indagando con los grises cromáticos, con los colores sucios, con las formas irregulares, como con el perderse, eso, diluirse, desaparecer en la pintura, y al mismo tiempo pareciera que en la pared al frente sigue produciendo estos personajes esquemáticos que son como una suerte de descanso, o de afirmación, o de confirmación, ¿no? Eh, que es como su zona indígena. ¿No? Es como, bueno, acá yo soy parte de una tribu, ¿no? Y produzco esta narración de estos personajes, ¿no? Pero siempre producen algo que te toca en lugares de lo abrazable, viste que están pintados sobre una tela medio aterciopelada, ¿no? Siempre está esa cosa de la sensualidad. La tela aterciopelada él la usaba cuando hacía una pintura más académica, hacía los retablos, ¿no? Esas telas que hacían como de cortina, en lo que uno podía ver una escena homoerótica pintada atrás de eso, y estaba la escena medio tapada. Ese soporte que estaba fuera de la pintura pasa a ser el soporte de estas pinturas, yo les digo que sí, como pinturas aborígenes, pero aborígenes de la noche porteña, ¿no? Como algo así de las locas, ¿no? Elementos primitivos, pero que son súper elegantes, como que tienen algo como que los vuelve... ¿Cómo se dice cuando se trasviste a alguien? Se monta, Ujú, ¿no? ¿Se montó? ujú. ¿No? Es como una pintura montada,
¿no? Como que sale a una pintura primitivista montada, ¿no? Que tiene esos colores estridentes que podrían ser del pop, ¿no? O de la Vega, ¿no? Y al mismo tiempo se pierde en experimentos sensoriales de pura material, ni siquiera materialidad, sino de la combinación, ¿no? Entre la pincelada, la forma, el agujero, aparece de nuevo el falo, pero en una abstracción más irreconocible, menos arquetípica, menos arquetípica. Como que él no se queda conforme nunca de muestra a muestra. Siempre hay una transformación más que se puede hacer. Siempre hay algo que puede desdibujarse, ¿no? Como si él estuviera abierto a extrañarse a sí mismo en lo que va haciendo. Mi hipótesis es que a pesar de eso, sigue siendo el erotismo subyacente una línea recta, ¿no? A pesar del laberinto en el que se mete cada vez que se pone a pensar una muestra o una pintura. ¿En Juan Tesi el erotismo podría ser una excusa? No. La temática sería una excusa. Claro, sí. Pero a mí me parece que en Juan Tesi el erotismo le es inevitable. Una excusa sería algo que uno se pone para poder hacer un cuadro, ¿no? Dice, bueno, necesito pintar, mi excusa es un bodegón. Yo no creo que él se plantee, bueno, mi excusa es hacer algo erótico y después pinto. No, le sale por los poros el erotismo, ¿no? Le es inevitable inclusive que nosotros como espectadores, sin que él te dirija hacia ahí, por ver una serie de él, va a encontrar falos, besos, transpiraciones, éxtasis en las distintas series que hace él. Uno las encuentra, ¿no? Pero por ahí también es caprichoso de mi parte ver eso, ¿no? Como es mi necesidad de ver una continuidad en algo que por ahí no la tiene. Sin embargo, yo cada vez que estoy al frente de una muestra de él o de una obra de él, siento que él es un ninfómano. Es como un animal de la pintura, ¿no? Es como siempre está buscando, como sale a la calle y a ver qué se puede pintar, ¿no? Sin ni siquiera salir a la calle si quiere, pero siempre está como pensando en eso. Y se nota la tensión, la angustia, por eso también creo que mantuvo estas dos series, porque en una como que relaja, como si ahí él pudiera descansar, ¿no? En las de las figuras más arquetípicas, para después poder sumergirse en algo que le debe producir una angustia, una ansiedad parecida a la de una persona que no puede parar de coger. Estamos hablando de Juan Tesi. Acaba de llegar acá el amigo conductor. Llegó tarde, pero bueno. No, estaba pensando en eso que decías del erotismo, esa serie de el que es como más primitiva, ¿no? No sé si esa es la misma que la que vos te referís, que la llamás arquetípica. Esta quizás creo que es lo más próximo, que son esas figuras como solamente contorneadas, lineales. Exacto. Esa que está haciendo en paralelo a las abstracciones más... Ahí yo veo como veo una relación como bastante más interesante porque por ejemplo las muy anteriores, las que son como más cinematográficas, también tienen una carga muy profunda de erotismo, ¿no? Exacto. Yo creo que de ahí, yo creo lo único que se quedó de esa es el erotismo. Bueno, pero yo creo que este erotismo como eso, es como más primitivo, ¿no? Esa idea como de ese erotismo que tiene que ver con la supervivencia, más que con la, o sea, tiene que ver con la supervivencia y con la conquista, ¿no? De lo otro, y como de la continuidad en lo otro, pero es un erotismo más primitivo, es como ir como a la médula del erotismo. Sí. Es menos superficial. Es como contaban el erotismo los hindúes antiguamente, ¿no? Que aparecen esos esquemas, o si apareciera cierto erotismo y aparece en los jeroglíficos egipcios, Claro. ¿no?
Viste que estas figuras a veces están como abrazando una montaña, que es como un falo, ¿no? Pero ahí hay una narración. En las pinturas abstractas, el erotismo, en las primeras pinturas abstractas, tiene que ver con que todos esos divagues pictóricos tienen que ver con la historia del maquillaje, ¿no? Sí, como una sinuosidad. Los degradés, sí. Sí, como el rouge, ¿no? Es un tratamiento muy erótico de la superficie, en esas abstracciones. Lo otro es interesante esa analogía con lo egipcio o lo etrusco, por ejemplo, que son esas figuras planimétricas muy simplificadas, muy reducidas a lo mínimo, que por un momento incluso parecen como con cierto tono como hasta infantil o pseudo infantil, pero para mí sí, es verdad, es interesante pensarlo así, como que todavía tiene ese resabio, como de esa búsqueda, como de ese, de vuelta, como ese erotivismo primitivo, que es eso de caza, de supervivencia, de continuidad de voz en otro, de pulsión de muerte. Totalmente. Es pulsión de muerte. No, y además, de hecho, en las pinturas anteriores, en las más cinematográficas, aparece la figura de un hombre muerto. Es que ¿no? Por eso lo digo. Sí, y no se sabe si terminó de eyacular o lo acaban de asesinar. Acaban de dar una hay algo del post-coito constantemente en la pintura de Tessi. Es post-coitiana. Poscoitiana, güey, suena bien. Pero es muy loco porque uno se imagina, bueno, esto es una cosa muy básica, ¿no? Muy simple, digo, muy reduccionista, pero uno se imagina lo erótico como una cosa, una instancia previa. Lo postcoital a veces es erótico y a veces no, a veces es como el residuo, ¿viste? Como un resabio. Está ese segundo de gesto de satisfacción y éxtasis, como la figura de Botticelli de Marte. Sí. Y la Venus, que la Venus está entera y Marte está destruido y uno sabe que le sacó hasta lo que podía, ¿no? Está ahí el Marte dormido, lo ubican en esa pintura, ¿no? De Venus y Marte. Sí. Algo de eso tiene, creo que, no sé si tanto las arcaicas, pero sí las más abstractas y las cinematográficas de... No, es un concepto interesante para unir todo, o sea, como una línea. ¿No? Es mi hipótesis. Es una hipótesis interesante, pero sí, no, pero la puedo ver, De vuelta, es interesante pensar también esa relación en ese cuerpo de obra que tiene tantas extremidades que podrían ser incluso como antagónicas. Encontrar un cuerpo que las une, pero también lo que hacemos acá, que es esa relación que uno tiene con lo pictórico desde el que la ve. Pero es interesante ponerse en el papel de quien las hace, ¿no? Como lo que vos decías me da la sensación de que es una persona que está todo el tiempo buscando esa necesidad, esa continuidad a través de la pintura, esa continuidad de él hacia la otredad por medio de la pintura, que eso es un principio fundamental del erotismo, pero es como ponerse en ese lugar de quien la hace y o sea, como sostener, independientemente de la superficie, esa pulsión. Desde las más, de vuelta, a mí me gusta como considerarlas como si fuesen cinematográficas, parecen como stills de películas, ese realismo como sobado, ¿viste? Como tan sobado, que casi como está acariciando con la pintura, ¿viste? Sí. Está construyendo esos cuerpos, construyendo esos cuerpos como casi angelicales, pero en situaciones... Y lánguidos. Sí, ¿no? Como lánguidos, como agotados. Celestiales, en un momento como del David, ¿no? Ese momento como entre relajado y potente, pero como aletargado, como en pausa, ¿viste? Esa pausa, esa suspensión, está en todas las pinturas abstractas de él. ¿No? Es como... Solamente hay tierra en estas arcaicas, sí. ¿No? Ahí hay una línea de horizonte, una montaña, una figura. A veces no la hay, pero a veces sí. Y las otras es como un salto atmosférico. Sí. No hay... Sí. Es una suspensión. Sí. En las otras, es eso, es como que el tiempo está suspendido en esas. En las arcaicas son más juguetonas. Son como más juguetonas. Es quizá, para continuar con tu hipótesis, es como un erotismo más juguetón, más toquetón. El otro es más de quien ve. Como más voyerista, ¿viste? Como más
Sí. contemplativo y suspendido. Es un arte, una cosa, pero digo suspendido, de tiempo suspendido y de suspenso también. Como esa cosa de suspenso. Porque esas imágenes de esa persona que no sabes si acaba de terminar de coger o le acaban de dar una puñalada, hay un suspenso ahí. Estás hablando de las primeras. De las primeras, Sí, sí, pero sí. también, yo creo que también hay un suspenso en las que son más abstractas, ¿no? Claro. Es como, en donde no está el suspenso, es como que nos hace un guiño. ¿No? Como que al espectador también él descansa haciéndolas y nosotros descansamos viéndolas. No es como, listo, relajo. Después te vuelve a meter en una cosa media oscura pero luminosa, pero flotante, llena de trazos, de marcas, de, de trazos que no deberían ser. Como que, ¿Cómo? como que el ojo va yendo para un lado y de repente se le cruza un gris por atrás que va para el otro lado. Y sí, pero ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo pasó desde uno al otro? ¿No? Como si tiene algo como muy muy lamido, muy Sí, ¿no? sí. Una pintura muy relamida. Exacto. Muy relamida. ¿Eso es lo muy que decís relamida. sobado? Sí, sí, Sí. Como relamida, ¿viste? Como felina. Sí. Una cosa como felina. No es un perro bravo, ¿entendés? No, es un gato. Exacto. Una cosa felina, ¿viste? Como imperial, ¿viste? Que es como, bueno, pretende, hablo de la pintura, ¿no? Pero como que pretende estar eso a 5 centímetros del suelo todo el tiempo. Como, Y está, sí, sí, sí. Está. Y además ahí puede haber reminiscencias desde Kandinsky, Paul Klee, Sí. Kuitka mucho, Sí. ¿no? Pero sin ser ninguno, no es como que se los fagocita a todos un rato, los lleva ahí y debe ser, hay que estar ahí, Sí. ¿no? Como Hay que estar sostenerla. ahí. Sí, hay que estar ahí y me imagino que debe ser, esto es toda especulación, pero me imagino que debe ser también una punción muy genuina, porque si no te debes sentir un impostor. No, totalmente genuina. Por eso, no, yo lo considero, ¿no? Pero digo, en el otro, en un caso hipotético, podría Yo ser creo que no la muy- pasa bien. como debe ser, ¿no? Pero No, los que la pasan bien, los bancos también a morir. eh, O sea, sabe que tiene que pasarla mal para después pasarla bien, ¿no? pues sí Tiene que parece la producción de pintura. ¿Cuál era, Germán, lo que... Vos lo las tuviste- citas que estaban teniendo? Porque me parece que acá hay como un... Germán es como un Leemos de nuevo personaje. Sí, todo. sí, sí. Ok. Sí, porque- Por lo que se refiere a la práctica de la pintura, unos prefieren la complejidad, otros prefieren la simplicidad. La complejidad es mala, la simplicidad es mala. Unos prefieren la facilidad, otros prefieren la dificultad. La dificultad es mala, la facilidad es mala. Unos consideran noble tener método, para otros lo noble es no tener método. No tener método es malo, permanecer completamente en el método es todavía peor. Es preciso en primer lugar observar una regla severa. A continuación, penetrar con inteligencia todas las transformaciones. El objetivo de tener método es llegar a no tenerlo. Es como la manera de dejar caer los colores del Ku Chan Kang. El Chigüen dice, la pintura está hecha de límites. Es como los senderos que limitan los campos. Xiang Wanzang, las enseñanzas de pintura en el jardín del tamaño de un grano de mostaza. Eugenio Dittborn, del diario oficial Dittborn Magister, 1998. Quise traer este texto a colación porque me parecía que la pintura de Juan Tesi se puede leer en ese tono, ¿no? Como él, siendo un pintor académico, podría haberse quedado ahí en ese método, pero empieza, y vertiginosamente para mí, a penetrar todas las transformaciones que pueden haber en esa experiencia. Por ejemplo, el detalle que hay entre el hombro de uno de los retratados y el fondo puede expandirse a esos grises, a esos tonos, a esos grises cromáticos, a esos azules extraños en una pintura abstracta. Es como un método llevado, por un lado, diseccionado, pero siempre y cuando se diluya. Hay algo de diluirse en la pintura de Juan, ¿no? Hay como
si hay un proyecto es de haberse desintegrado él mismo en lo que él representa, ¿no? No sostuvo una imagen o un imaginario que por cansancio o por academicismo haya llegado al paroxismo. Al contrario, como que ya sabía técnicamente, ya sabía académicamente cómo hacer un retrato, y lo que hizo fue diluirse ahí, o diluirlo. Sin embargo, para mí lo que queda siempre en tensión es esa situación medio de éxtasis constante, ¿no? Ya no es la representación de un extasiado, sino el acto mismo de pintar en éxtasis, ¿no? Sí, el éxtasis de pintar. Te quedaste de cara con Titler. No, entiendo, no, entiendo, voy a jugar a ser como quizás es un juego medio juguetón, pero no sé, pero como abogado del diablo del método, pero para mí es, bajo esa lógica que vos estás planteando, para mí es una lectura muy canónica y muy categórica de la pintura, porque para mí todo lo que deviene de la pintura más realista sigue teniendo método, sigue teniendo una regla muy severa para mí, porque todo dentro del marco que quizás no es la pintura académica per se, sino es la historia de la pintura occidental. Está bien, pero no, acá no se dice que no hay que tener la regla severa. No, es preciso, en primer lugar, observar una Por regla eso. severa, a continuación penetrar con inteligencia todas las transformaciones. Porque el objetivo de tener método es llegar a no tenerlo. Pero el objetivo de tener método no es, si no tienes método, todo bien. No. Tuviste un método, una regla severa. Ahí penetraste todas las transformaciones. Si no, es un poco careta. No, si yo a ver, lo leo también como no sé qué es bueno y qué es malo, ¿no? Refiriendo al párrafo anterior, no sé eso que es bueno, no sé cuál de esas cosas son buenas y cuáles son malas. La facilidad es mala. No, sí, ya sé lo que dice, pero no sé, no lo sé. Permitime dudar de lo que dice ese coso. Pero yo lo que digo es que no sé si la última instancia de tener método es dejar de tenerlo. No, yo creo que, ojo, considero con penetrar con inteligencia todas las transformaciones, seguro. Eso es una forma de no tener método. No, para mí no. Para mí es una expansión del método, pero estás dentro de tu método. Porque para mí no es un pintor que se aleja del método de la pintura. No es que abandona y de repente hace pintura ingenua religiosa. No sé, está bien. Yo lo leo en esos términos. No podés tener las riendas todo el tiempo. Dejar de tener método es que hay un momento en el que la cosa se hace sola. Bueno. Eso, dejar las riendas. Hay una charla que yo creo que también amerita para y para varias de las pintoras y pintores que vamos a ver, que es la charla que tiene Rauschenberg con el Dalai Lama. En una entrevista obviamente están hablando del espíritu, del ser, y Rauschenberg usa la metáfora de que pintar es como andar en skate. Tienes que tener el control absoluto para no estrolarte y matarte, pero por otro lado tienes que dejarte llevar porque si no, no vale la pena andar en skate. ¿No? Ese dejarse llevar, ese penetrar las transformaciones a tal punto de que no tienes vos las riendas de ese caballo, es dejar de tener método, ¿no? Porque si uno siempre está en su método, uno siempre está teniendo las riendas, ¿no? Hay como un momento de las riendas y un momento en el que las sueltas. Ese momento de soltar creo que se refiere a dejar de tener método, ¿no? Claro, como que empieza a hacerse sola la cosa. No, que siguiendo eso es, o sea, bueno, o como lo podemos interpretar, es como cuando uno suelta esa rienda, es cuando ocurre lo pictórico. No quiero volver a mencionar lo de la agenda, pero es cuando ocurre lo pictórico. Pero lo acabas de mencionar. Bueno, porque yo no lo quería mencionar. Pero ya está bien, ocurre. Lo que está diciendo él, sí, que ocurre lo pictórico con eso, pero para que ocurra lo pictórico, primero hay que tener método y una regla severa. No es que, llegaste al taller y dijiste, voy a tirar... No, por eso. No, por eso. Pero yo digo, que quizás el caso de la pintura de Juan Tesi es más ilustrativa en ese caso porque él parte de una pintura profundamente académica, evidentemente académica. Metódica. Pero para mí las abstracciones siguen siendo igual de metódicas Totalmente. e igual de académicas. Pero para mí las arcaicas también. Pero por eso... También. El objetivo de tener método es llegar a no tenerlo. O sea, a tener otro. Porque esa transformación te lleva a otros. No, pero es que yo creo que la diferencia es entre que tenés las riendas o no tenés las riendas. Para poder hacer la pintura que hizo después tuvo que soltar las riendas, pues ya tenía el método.
Soltó las riendas para ver qué le decía, qué le ofrecía el método que ya tenía. ¿Sabes qué creo que puede ser lo que me pasa en relación a esto que decís? Que yo creo que las pinturas que emergen de cuando él pierde las riendas, yo no las muestra. No son las que uno ve. El desenlace de eso son las que uno ve. El desenlace de esa transformación es la que uno ve. El momento de quiebre con eso, yo creo que es muy ejercicio de taller que no es lo que uno ve. Pero ¿qué importa eso? No, a mí me parece que por más que... pero digo, por más, a ver, pero, o sea, yo lo que me imagino, me gusta, es una ficción, me gusta imaginarme que hay una serie de pinturas que uno nunca ha visto de Juan Tesi, que son las que esa rienda está suelta. Después, cuando él la vuelve a agarrar con otra transformación, esas son las que uno ve. Está bien, pero... Entonces, claro, yo solamente puedo ver, yo como espectador... Pero tuvo que haber soltado la rienda. Sí, a eso sí. me refiero. Por eso Yo no lo que importa. Es que no importa si estamos viendo la rienda suelta o la rienda agarrada. No, yo lo que lo digo es para decir que a mí no me pasa con las que normalmente uno ve de tesis. Eso es lo que no entendía, lo que me pasaba. Digo, quizás hay algo que es una parte que yo no... Pero yo como espectador no es que no lo logro ver en lo que estoy viendo. No lo logro ver porque no está mostrado, no está exhibido. Es una fantasía tuya. Es una fantasía Está mía. bien, está bien. Sí. Pero por eso, por más que sea fantasía o corroborable, imagínate que vamos y lo corroboramos. Decimos, Claro. che, Juan, Mirá, mostranos todas las cosas que hiciste antes Claro. de volver a tener este método que es nuevo. Imagínate que existe eso. No importa. No, obvio, seguro, no importa. Porque el acto de soltarlo no tiene que ver con el espectador. ¿No? No, totalmente. El acto de soltarlo es, él ya vivió la transformación. Después lo que decanta y agarrará las riendas de otra manera o seguirá cabalgando a pelo. No importa, pero está cabalgando y está arriba del caballo. O sea, pues a mí uno puede verlo por más de que no te esté mostrando eso. Claro, ¿no? eso es lo que digo. Yo no podía verlo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Ah. Para mí la diferencia que hay un poco de lo que están diciendo en esto de soltar el método y por qué también Germán afirma que sigue habiendo un método es que muchas veces está la operación del sabotaje como forma de liberarse de ese método que en Juan Tesi no está, sino que hay como una continuidad y una evolución o lo que sea, pero no hay un sabotaje, no es tipo tirar por la borda para renovarse. Para mí es re sabotaje. ¿Para vos es sabotaje? O sea, vuelvo a decir, mi hipótesis es que hay una continuidad que tiene que ver con el erotismo, pero es una sensación mía como espectador. Que no hay sabotaje. Por eso digo que no hay sabotaje. Esa continuidad para mí me habla de no sabotaje. Es que no, porque por más sabotaje que uno se haga en la vida en general, por cualquier cosa, va a haber una continuidad. Siempre va a haber una continuidad. Si uno dice, no, yo me voy a hacer, o sea, ponele, para mí, otra metáfora que puedo hacer. Para mí, la pintura de tesis académica es grunge, ¿no? Uh-huh. Música grunge, ¿no? Para mí, cuando empezaron las otras series de tesis, fue cuando Radiohead sacó Kid A. Hay un sabotaje, no hay un sabotaje. Hay un sabotaje siempre y cuando que el espectador estaba pidiendo, o el público estaba pidiendo de nuevo el changue, y no vino más. Es esa transformación que es como entrarle, dicen nosotros tenemos que entrar, vamos a entrar en la música que hacemos y la vamos a hacer estallar como experimento. Él lo hace en la pintura. Está buena la que... Es esa, pero tiene que haber un sabotaje. Se saboteó a sí mismo, por lo menos saboteó una serie o un imaginario que ya había alrededor de él. Ese sabotaje estuvo. Decir, por ejemplo, las temáticas, entre comillas, de Radiohead tampoco cambiaron mucho, no importaba. Claro. No importaba. Bueno, ahora, de Radiohead también podemos hablar de... tiré todo el tabaco haciendo el... De Radiohead también podemos hablar de como una cosa, algo más punk y en un momento algo mucho más sofisticado con Kid A. Totalmente, sí. No sé si punk, por eso no es como... ¿cuál una es? época, digo. Cada esa época no es grunge. Sí. El grunge, sí. que es Nirvana. Claro, sí. Como esa época, Pablo, bueno, no sé. Pablo Hani, sí. Pablo Hani es como es más grunge. The Benz, sí. Y Kid A es como algo que parece como más abstracto, de alguna forma, como que coge, pero pero también se puede pensar como algo mucho más
mucho más careta, mucho más sofisticado en ese Sí. sentido. Pero Mucho ¿por qué más- careta es sofisticado? Y porque es... Mucho más brianino, Porque mucho, no mucho es- más porque- que sale del fango. Entonces ya acá no hay barro. No, Claro, se por, acabó, o sea, acá no pero hay porque, barro. pero porque Ya no por nos esa sentamos más en la concepción que hay vereda. de que, ¿entendés? de que cuando no es rolinga es careta. Ah, bueno, pero eso, Cosas pero es un, que prejuicio, hacen es un la gente. prejuicio al que yo no adhiero, ¿ah? Yo al Está bien. contrario, a mí me parece que se metieron en un barro mucho más complejo, que no es el barro que está pidiendo el público para hacer... No, se metieron en un barro mucho más complejo que era inclusive tener problemas con el público que ya habían armado. O sea, hubo un saboteo en el decir, bueno, nosotros vamos a hacer lo que queremos, a pesar de que nos pidan a nosotros de nuevo I'm a creep, I'm a Sí, weirdo, sí. ¿no? Pero Sí, es como un saboteo de su base electoral. bueno, para mí bueno, Claro, Ahí va, bueno, ahí está. y ese sabotaje es un acto, sí. Ese saboteo es entonces a esa comunidad. Ni siquiera, es que no tiene ni nombre y apellido la comunidad, Ok. tiene que ver No. lo que él había decidido hacer durante mucho tiempo. O sea, esa comunidad la tiene él adentro. Yo soy, o sea, sentarse y ver, esto fue lo que yo hice hasta ahora. No importa quién lo vio, quién no lo vio, quién lo aprueba, quién no lo aprueba, cuántos vendió, cuántos no vendió. No importa. Esto es lo que hice yo ahora, no lo hago más. No lo hago más. Voy a hacer otra cosa. Hubo un momento que después, sí, se transformaron después en series continuadas, en una imagen de no súper elocuente o reconocible, pero hubo un momento en el que dijo, yo salto al otro lado de la cerca. Sí, esa cosa de Delis de buscar, bueno, pasar del fracaso a la catástrofe. Bueno, en la pintura tiene que ocurrir la catástrofe, tiene que ocurrir un derrumbe. Para que nosotros podamos de una u otra forma entrar a eso, tiene que ocurrir una catástrofe. Yo no veo esa catástrofe en la pintura. Quizás ocurre, de vuelta, quizás ocurre. Ahora, yo tengo una pregunta de verdad muy honesta. ¿Vos crees que ese cambio, porque yo no estaba acá en ese momento, ¿vos crees que ese cambio como en el cuerpo de trabajo de la obra de Juan quizás responde a un cambio de paradigma internacional en la pintura? ¿De tendencia? No. No lo sé, Es es una pregunta. pero no, a lo no mejor sé. es como que, mira, en ese momento todos empezaron a pintar abstracto. Yo no, de verdad no lo sé, no sé. No pasaba dónde. Pero vos no estabas acá, pero No sé cómo era acá. pero la tendencia internacional la tenés que saber, estés en el país que estés. No, pero no sé cómo, pero déjate de joder, pero cada país absorbe de una tendencia dependiendo cómo responde la circulación local, el mercado local. No, O sea, a para ver, nada. No, Para mí fue una... obviamente se filtra todo, pero para mí fue una decisión muy vital y personal, una necesidad realmente de patear el tablero. A eso me refiero el sabotaje. Patear el tablero a ver qué pasa. O sea, Y no tiene lo que ver otro con sí. ya saturé el mercado, ya está, ya quedó viejo. Ojalá hubiera saturado el mercado. ¿Quién satura el mercado acá en Argentina, por favor? Yo te puedo decir un par, pero... Y Él era un pintor académico, con un imaginario muy propio, muy personal, una muy buena pintura, un realismo sensible encima, porque no era un hiperrealismo de esas cosas brillosas, distantes, un realismo muy sensible. Un realismo más richteriano. Y ya se veía que se estaba aburriendo, entonces empezaba a hacer como una suerte de retablos que ponían cositas afuera para empezar a contar una historia. Y yo creo que él decidió meterse de cabeza en la pintura. Es decir, bueno, basta de escenificar, no hay escena posible, ¿no? Todo pasa acá adentro. Pero... ¿Ves? Pero por ejemplo, ahí yo creo que eso que estás diciendo ahora, ahí es donde pasa la catástrofe, ahí es donde suelta las riendas. ¿Eso es lo que dije yo? Ya sé, pero bueno, te estoy dando la derecha. Ah, bien. Es que a eso me refería. Vuelvo a esto que trajiste a colación, que tiene que ver con las tendencias internacionales o con la tendencia del arte en un momento dado en la historia reciente. Como si ciertos artistas trabajaran pensando en eso. Yo tengo la hipótesis de que no. Que uno a veces sintomatiza, a veces no, a veces sí, a veces no, y uno no... O sea, si lo hace, no funciona. Si uno dice, bueno, no, ahora veo todo abstracto, voy a pintar en abstracto, no va a funcionar. No creo que salga una obra auténtica o que tenga algún sentido a nuestro alrededor. No hay gente que dice, ah, sí, ahora sí. Y si sí, dura
dura menos de los 10 años que vos decís que puede llegar a durar un trabajo intenso haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Pero sí es cierto que uno y sus circunstancias, uno y lo que lo rodea, hay decisiones que para uno son un sabotaje, catastróficas, como te gusta decir, y que para los demás no, para el afuera no, ¿no? Yo lo que veo en el trabajo de Juan es que realmente lo que él hizo es meterse cada vez más a disolver un imaginario que era muy característico de él. Y se metió no conceptualizando, porque podría haber pasado de esas escenas de retablo a perfo. Lo llamaba Silvio Lang y hacían todos sangrando y recostados. No, se metió porque lo que sacó de ahí era cómo me meto yo en la pintura, como experiencia fuera de toda esta temática, trendy, moda o no moda, ¿no? Por lo menos en la obra de él puedo decir eso. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Y también es muy loco porque en ambas formas de trabajar que tiene él ahora, hay algo que tiene un ancla muy fuerte con la historia, ¿no? Como tiene algo muy particular de él, pero uno puede hacer una genealogía, sí. ¿no? Genealogía, sobre todo la pintura moderna, por un lado, ¿no? Sí. Y algo del primitivismo, ¿no? De estos, ahora se ven como estos rescates de los pintores chipivos de Perú, ¿no? Sin haber tenido una intencionalidad ni nada, ¿no? Hay algo de ese imaginario que empieza a efervecer, que tiene su particularidad y que por otro lado tiene su genealogía. Sí, ¿no? para mí es un pintor moderno. Para mí es un pintor moderno que su problemática con lo contemporáneo lo hace desplazarse a esas transformaciones o a esos giros dentro del problema de la pintura. Dentro de la pintura. O sea, no se contemporaniza porque empieza a hacer instalaciones. No, se preocupa por la pintura, pero no deja de atender problemas que son para mí profundamente modernos. Sin ningún juicio de valor, me parece muy loable, pero sí, para mí es un pintor... A ver, uno ve las primeras obras, las primeras series más realistas y dice, eso es arte contemporáneo, sí, obvio, sin duda, digo, pero hay una problemática de incluso eso, lo que vos llamas, su relación con el tema, ¿no? Dice, bueno, yo quiero romper con este tema. Eso es casi una decisión contemporánea, va en términos muy reduccionistas, pero eso es una aproximación a la contemporaneidad. Decir, no, yo no hago más esto, ahora voy a hacer esto otro, pero siempre la decisión es dentro de la pintura. Es dentro de la pintura. Como, no es que, bueno, ya esto es pintura que ya tiene incluso como una referencia y una tradición dentro de la modernidad, ¿no? Ya está. Para mí lo traigo a una referencia de manera muy noble, digo, no es una comparación malintencionada, pero es llevarlo, por ejemplo, a ese viraje que hace Richter, ¿no? De las pinturas realistas a los barridos, a las abstracciones, ¿no? Bueno, empieza una disolución no solo del hecho de pintar y de la pintura basada en imágenes, sino de la pintura basada en procesos. Ahí hay un asterisco. Richter no pasó de una a la otra. No, por eso, yo lo dije de manera muy simplista. No, ¿sí? pero no, por eso, es fundamental la diferencia. Sí, ya Richter hizo eso en paralelo todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Un día hace una cosa, otro día hace otra. Lo sé. En cambio, para mí, el saboteo o la catástrofe fue un momento, un año en la producción de Juan que pasó de una cosa a la otra. No se vuelve más. De acá no se vuelve. O sea, quemó las naves. Richter lo hizo como un statement, ¿no? No se queman las naves. Por eso. Yo soy esto y hago esto y hago, no, ni siquiera soy, no, porque ser no es.
yo hago esto y hago esto, lo combino, Sí. lo agrando, lo achico, lo vuelvo a hacer. Sí. Uno se puede encontrar con una pintura de una vela pintada antes de ayer, Sí, tienen, los de años Richter, son en paralelos. exacto. Sí, sí, sí. En cambio, realmente hay un momento de la producción de Juan en que quemó las naves. Dijo, esto no tiene retorno. Y ese acto de que no tiene retorno y que no tiene retorno y voy a hacer solamente las primitivas. Como que no tiene retorno y voy a pivotear entre, no es la palabra condescendencia, pero es la palabra eh, placidez, descanso para el espectador y para él también, de hacer esta cosa de los degradés perfectos con las pijitas y los personajes, a meterme en un universo que no sé cuándo termina. No sé dónde termina y por ahí termina cuando me llegó la fecha. Porque también hay pinturas de él que podrían continuar. Y vos no sabés dónde continúan en la otra. Y continúan en la otra. Y eso es algo que no vamos a saber hasta dentro de 10 años, 20 años, ¿no? O sea, un pintor viejito, decir, bueno, ¿dónde terminó esto? Que todo el tiempo sigue cruzando esa cosa de la pintura moderna, la pintura por la pintura, ¿no? Con unas sensaciones corpóreas, con una composición incómoda todo el tiempo, ¿no? Realmente hay un cuadro que es como una suerte de espiral, pero que va por un lado y después para el otro, que puso casi toda la paleta en un fondo gris azulado, que pensé, ¿qué es esto? No es nada. Es como eso, me dejo llevar. Y me pongo a pensar, me imagino cómo está pintando eso. ¿A qué hora lo pinta? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Le lleva un año? ¿Le lleva un día? Me encuentro con una transparencia. No estuvo mucho tiempo acá. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de poner el bordó arriba del amarillo? No, era lo que decía antes, que te permite también esa relación entre ser quien mira la pintura y tratar de hacer el ejercicio de ponerte en el lugar de quien la pinta, ¿no? Que es como, incluso un traslado como académico, incluso ese. O sea, Totalmente. es un traslado académico eso.